Listo, dale, no te preocupes. Listo, ya empezamos a grabar, ya se ve la plataforma. Estaba respondiendo los mensajitos que tenía por aquí en WhatsApp. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra sesión. Como siempre, vamos a ver el estado actual de la ficha. En este caso, ¿cómo estamos de formación? Bueno, por ahora solamente estamos con la instructora Erika, que de hecho, pues, supondría ya está finalizando, porque según la información que ella me compartió, pues iba a estar hasta el 16 de junio. Entonces, déjame yo acá actualizo esta parte. Y va a estar hasta el 16 de junio. Entonces, pues supongo que ya será como esta semana de finalización de la competencia de TICS. Por otro lado, pues no me han confirmado más acompañamientos de instructores para la ficha y pues creería que ya pues para este año no vamos a tener más acompañamientos de transversales porque pues nosotros más o menos salimos a vacaciones el 14, el 17 de diciembre y pues no creo que nos programen. Sin embargo, pues si me llega esa información, yo se las estaré compartiendo para indicarles pues si vamos a estar con otros instructores. Entonces, teniendo en cuenta que estamos con la instructora Erika, importante como generalmente lo hemos ido indicando, pues estar muy juiciosos con la competencia, en este caso de TICS, y más ahora que estamos a final de año, porque eh, pues sí es un reto cuando estamos trabajando con, eh, con compañeros durante el año, imaginémonos ahorita a final de año. Entonces, bueno, esta información yo la descargué la semana pasada, el martes, y hasta el momento pues no tenía por aquí calificaciones. Espero pues mañana que descargue de nuevo el centro de calificaciones, poder contar con calificaciones de esta evidencia. ¿Listo? Entonces, como siempre, pues invitar a los muchachos a que nos pongamos muy juiciosos y muy pendientes del desarrollo de las evidencias. Em, Felicitar pues a Juan Andrés, a Bimalet, a Liliana, Jenny, Nancy, Gloria, Andrés Felipe, que pues vamos muy bien, con muy poquitas evidencias pendientes por presentar. Supongo que pues son evidencias técnicas, ¿sí? Unos cuestionarios, recuerden que estos cuestionarios, bueno, son de ciencias naturales. Debo revisar esta parte para poderlos habilitar, porque estos cuestionarios de ciencias naturales pues no los manejé yo, pero pues en últimas pues los puedo habilitar. Y bueno, respecto a la técnica vamos bien, nosotros vamos en la fase de ejecución de actividad de proyecto número 6. Listo. Entonces nosotros, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto cuestionarios sobre tipos de costos. ¿Listo? Entonces por aquí ya tenemos eh, Bimalet, Liliana, Jenny, Gloria, Jacqueline, Jessica, que tenemos por acá una D y que no han presentado, pues estemos pendientes a final de mes cuando abrimos la competencia. ¿Listo? Bueno, la semana pasada entonces estuvimos viendo la matriz de Excel de costos, tiempos y frecuencias. Fue el archivo Excel que yo les compartí. Esta evidencia entonces está para entregar entre el 10 y el 16, o sea, esta semana. Y el día de hoy vamos a ver esta que se llama estudio de caso, que es la creación de una, ¿qué? De una cotización del proceso de costos, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, entonces, pues así estamos en la ficha. Eh, pues voy a revisar el tema de las evidencias de TICS porque pues no me está arrojando ninguna evidencia y pues invitarlos a que estemos muy pendientes. Entonces, en ese caso, eh,
que para que en ese caso pues podamos ir poniéndonos al día, ¿vale? Bueno, em, vamos a ver si se conecta por aquí Liliana, que me está diciendo que se va a conectar. Bueno, entonces para esta semana vamos a estar viendo, como les decía, esta evidencia que se llama estudio de caso y presentación de costos de negociación. Esta evidencia, como lo solemos hacer, pues vamos a explicar la temática previa a que se abra la evidencia. Esta evidencia estará habilitada a partir del próximo lunes. ¿Qué nos dice esta evidencia? Para nosotros desarrollar esta evidencia, entonces vamos a estar revisando el siguiente caso. Entonces, esta evidencia, pues sabemos que estamos en la guía de aprendizaje número 6. ¿Listo? Y aquí entonces nos dice, para realizar la evidencia de aprendizaje, el instructor entrega un caso correspondiente a un servicio de transporte y de acuerdo con los solicitados en el mismo, el aprendiz evaluará los requerimientos y definirá los recursos necesarios para la prestación del servicio. Aquí vamos a crear una cotización. Listo, ah, ya llegaste otra vez, Liliana. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la evidencia? Estaba comentando. El día de hoy vamos a estar viendo pues el estudio de caso. Ahorita estaba comentando de lo que estamos pendientes. Entonces en este caso, Bimalet, en el caso tuyo Liliana, Jenny, Gloria, Jacqueline, Alejandra y Jessica, pues que están pendientes de presentar el, el cuestionario sobre costos. Pues recuerden que estos cuestionarios sí tienen unas fechas establecidas y no los podemos tener, digamos, como abiertos siempre. Entonces, pues estos cuestionarios los vamos a abrir únicamente la última semana de noviembre, como hacemos generalmente. En esta semana, entonces, estamos revisando, estamos entregando la matriz de costos, que fue lo que vimos la semana pasada, que les compartí el Excel. Y el día de hoy vamos a ver entonces esta evidencia, que es la construcción de una cotización sobre un servicio de transporte. ¿Listo? Igualmente yo les voy a compartir una plantilla para que ustedes pues se puedan guiar. En esta evidencia, entonces nos hablan de un anexo. ¿Listo? Recuerden que esos anexos ustedes los encuentran ingresando a la evidencia como si la fueran a enviar y ahí aparece una partecita que dice anexo. Ahí lo pueden descargar. Ahorita igual vamos a ver de qué trata el anexo. Entonces, em, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a ir viendo primero, en este caso es algo particular porque acá nos habla del transporte de carga, pero con una particularidad de esa carga, es que es carga extradimensionada. Entonces debe tener un tratamiento diferente. Entonces vamos a empezar a ver ese punto. Aquí. Listo. Listo. Entonces, en el caso, que es el que ustedes van a descargar, es este caso que tengo por acá en un Word, nos dice que la empresa Transportes CNA le ha solicitado cotización para realizar un servicio de transporte de acuerdo con las siguientes características. El punto de origen es Sociedad Portuaria de Cartagena, o sea, sale desde Cartagena, y el destino es la zona urbana de Yopal, en Casanare. El producto que vamos a movilizar es un generador eléctrico y estas son las dimensiones del generador y este es el peso, 25 toneladas. Entonces se solicita presentar una cotización a todo costo que considere, entre otras, las rutas que se van a tomar y por qué, el tiempo que va a demorar este viaje, la documentación que se requiera, el equipo que se necesite para carga y descargue y los requerimientos de ley. Por eso nos dan otro anexo que es la resolución 4959 que nos habla sobre el tipo de carga extradimensionada. Ese es el caso. Pues yo para explicarles este, les voy a hacer un caso de ejemplo que va a ir siguiendo como esa directriz.
Entonces, primero que todo vamos a ver qué es una carga extradimensionada y extrapesada. Entonces, las cargas extradimensionadas son cargas indivisibles. Por ejemplo, la máquina no la podemos partir. Es un solo, es un solo artículo. Entonces, no se puede dividir. Y que presenta unas dimensiones superiores a las que se establece como un transporte convencional. Es decir, las cargas que sean mayores de ancho de 2,6, de alto de 4,4 o de largo 19 metros se establecen como cargas extradimensionadas. Entonces vamos a ver en este caso, tiene 2,8 y 3 metros de largo, pero el ancho es de 2,8 y nos dice que el ancho máximo es de 2,6. Entonces eso ya clasifica como carga extradimensionada. Y lo mismo pasa con carga extra pesada, porque es de nuevo, no se puede dividir y el peso bruto del vehículo, en este caso son 25 toneladas, eh, sobrepasa los límites permitidos para el tránsito normal en las vías públicas. Entonces, por esta razón se puede clasificar como carga extradimensional extra pesada. Entonces, aquí el ejemplo del caso es que este generador industrial de 25 toneladas con esas dimensiones se clasifica como carga extraordinaria por su ancho y extrapesada por su peso concentrado. Esta resolución, que también está como un anexo, pues es la que nos indica todas estas características. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues pasamos a la parte de la planeación de cómo haríamos nosotros para empezar a establecer los criterios que vamos a utilizar o que vamos a tener en cuenta para construir nuestra cotización. El primer criterio y el fundamental es la característica de la carga, o sea, caracterizar su carga, definir cuáles son sus dimensiones, cuál es su peso. Un punto muy importante en transportes, los centros de gravedad, porque pues de ahí depende eh, la manera en que nosotros vamos a eh, ubicar este producto dentro de, en este caso, nuestro tracto camión que va a manejar o va a transportar este artículo, ¿listo? Y necesidades de manipulación especial. Luego de que hemos definido la carga, porque a partir de nosotros saber qué tipo de carga vamos a establecer, podemos definir pues cuáles son las mejores rutas, teniendo en cuenta pues sus características, que es una carga extradimensionada, pues no podemos utilizar rutas que sean de pronto muy estrechas, porque va a ser un poco más complejo su transporte y quizás no vamos a tener los permisos para poder transportar por esas vías. Entonces, eso es lo segundo, definir cuál va a ser el punto de origen y el punto de destino y establecer cuál es la ruta. Cuando estamos estableciendo cuál es la ruta, pues miramos aspectos como qué tan empinado o qué tanta pendiente tienen esas rutas, si hay puentes, cuál es la capacidad máxima de soporte de estos puentes y el estado de la vía. Luego de ello, entonces vamos a verificar qué aspectos legales necesitamos nosotros cumplir para este tipo de carga. Entonces, permisos con esta entidad del Ministerio de Transporte y Vías, que es la que controla pues todo el tema precisamente de las vías públicas. Qué pólizas necesita esta carga y qué documentación obligatoria. Por ejemplo, si es una carga extradimensionada, pues vamos a necesitar de pronto eh, algunas señales especiales o vamos a necesitar que, pues como tal, el vehículo que va a transitar tenga una póliza específica, un SOAT. Bien, entonces estos son estos aspectos a tener en cuenta. Y por último, pues estimar los tiempos de la operación, teniendo en cuenta cuánto es el tiempo del cargue y del descargue de la mercancía, el tránsito y las ventanas horarias permitidas para el transporte. Entonces, cuando hemos hecho como esa primera parte de identificar qué tipo de carga, cuál sería la mejor ruta, evaluar la ruta, definir qué documentación y qué permisos requerimos,
Entonces ya pasamos pues al proceso de ejecución. Entonces el proceso de ejecución primero es conseguir los permisos. Entonces, ¿qué necesitamos? El permiso de envías para cargas indivisibles, extradimensionadas y extrapresadas. Segundo, la tarjeta de operación y la revisión técnico-mecánica del vehículo. Tercero, tener un SOAT y una póliza complementaria, en este caso por daño a infraestructuras. Cuarto, una descripción técnica de la carga, el manifiesto y la justificación de por qué esa carga es indivisible y se establece como una carga extradimensionada o extrapesada o las dos. ¿Cuál va a ser el plan de rodamiento? ¿Listo? Por si tiene que pasar por zonas urbanas y la coordinación con policía de carretera o sesiones viales. ¿Listo? Entonces, todos estos, si yo llego a faltar en alguno de estos documentos, pues puedo verme, eh, o se me puede adjudicar una sanción. Entonces, ¿qué requerimientos ya desde el punto de vista no normativo, sino de la operación tengo? Lo primero, lo que les decía, primero tener una señalización obligatoria, un letrero de carga y un reflectivo de extradimensionada. Segundo, tener un vehículo escolta. Eso es muy importante porque pues es el que debe estar avisando y el que debe estar indicando pues que se va transitando este tipo de mercancía. ¿Listo? Tercero, obedecer las restricciones de circulación y pues manejar los tiempos o las velocidades permitidas. Y cuarto, tener un sistema de comunicación y control, generalmente un seguimiento por GPS o información en puntos de contacto o protocolos de emergencia documentados. Con esto ya en nuestro, digamos, proceso, entonces ya podemos empezar a calcular los costos. Los costos los vamos a ver ahorita en la plantilla, pero tienen que ver mucho con lo que veíamos la clase pasada de nuestra matriz. En este caso, la clase pasada de la matriz hacíamos un proceso de costeo muy específico porque era para artículos que no eran extradimensionados. En este caso, pues como generalmente la unidad de medida es unitaria, es solo un artículo, se nos simplifica mucho este aspecto. Igual, cuando hablamos de los costos, pues vamos a hablar de costos fijos, vamos a hablar de costos variables, ¿listo? Y a partir de ello, pues vamos a calcular los precios de venta. Ya vamos a ver esa parte en nuestra plantilla. Listo. Hay algo que nosotros ya hemos visto porque se utiliza para muchas acciones, por ejemplo, para determinar viabilidades con proveedores y en este caso para tomar eh, la parte de evaluar de manera objetiva eh, la cotización, es determinar cuáles son los criterios para pues aceptar o no aceptar la cotización. Y esto, como les decía, eh, es muy subjetivo. Es dependiendo, digamos, de los criterios que tenga la empresa que va a revisar la cotización. Para una empresa puede que lo más importante sea el costo, entonces le da un porcentaje mayor. Para otra empresa puede que lo más importante sea la seguridad. O para otra empresa puede que lo más importante sea el riesgo. Entonces, a partir de ello, pues se hace una validación de cuál es la mejor cotización. Esto, digamos que es como una partecita relacionada con cuál sería el proceso que tendría la empresa contratante para determinar con cuál de todas se va a ir. Y en la cotización como tal, pues algunos elementos a tener en cuenta. El primero es el alcance, o sea, hasta dónde nosotros vamos a cubrir este servicio, qué garantías se presentan, cuál es el valor agregado eh, de contratar con nosotros, cuál de pronto va a ser el cronograma de la operación, cómo va a ser la condición comercial, es decir, cómo va a ser la negociación y anexos que generalmente son pues todo lo que valide que nosotros estamos óptimos para prestar ese servicio, las pólizas, el SOAT, tarjetas de propiedades y demás. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vamos a presentar una cotización. Entonces, resumiendo, para este tipo de productos,
que tienen esas características. Entonces, primero tenemos que hacer una caracterización de la carga y a partir de ello, pues determinar cuáles son los permisos y la documentación que requerimos. ¿Listo? Y luego de ello, entonces, ya teniendo esto en mente, pues establecemos cuáles son las rutas que me permiten circular teniendo pues en cuenta este tipo de carga. Con eso, entonces ya podemos construir la cotización. La cotización simplemente es una plantilla. Entonces acá tenemos una plantilla, yo les voy a pasar una plantilla que está en blanco y que ustedes pues la van a ir llenando con la información del caso. ¿Listo? Entonces el nombre, los datos del cliente, que acá nos dicen los datos del cliente. Listo, transporte CNA, se pueden inventar el NIT. Listo, el número de contacto. Descripción de la carga, entonces acá nos dice cuál es la carga, cuáles son las dimensiones, cuál es el peso. Eso nos lo dice el caso, las dimensiones de la carga. Listo. Si se clasifica como extradimensional, extrapresada, pues ya sabemos que sí. Acá vamos a decir por qué la carga es indivisible. Listo, vamos a justificar el por qué la carga es indivisible. Luego vamos a la otra parte, como veíamos, esta primera parte es como caracterización, segunda parte es análisis de las rutas. Entonces, ¿de dónde parte? ¿A dónde llega? ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a seguir eh, para cubrir pues ese trayecto y cuánto es la distancia que hay? ¿Por qué se elige esta ruta? Entonces, ¿por qué se elige esta ruta? Es justificar. ¿Justificar con relación a qué? Pues con relación al tipo de carga, si se presentan, digamos, la disponibilidad vial para ellos, si no se tienen que coger muchas zonas urbanas, si hay pocas pendientes, pocos peajes, muchos peajes, ¿sí? ¿Por qué se elige esa ruta? Generalmente en este caso, la ruta se elige porque es la ruta que está avalada para transportar ese tipo de mercancía. Tiempo estimado, entonces pues ustedes van a hacer una investigación de más o menos cuántos días se tarda en este trayecto. Acuérdense que es ir desde Cartagena hasta Yopal, ¿listo? Y cuánto tiempo se demoraría en cargar ese, ese generador eléctrico en el tractocamión y cuánto tiempo se demoraría en descargar ese generador eléctrico del tractocamión. ¿Listo? La documentación, pues la que veíamos, sin vías, seguros especiales, certificación, que generalmente son las tres que tenemos que nosotros consultar. Vamos a consultar cuánto nos cuesta. ¿Listo? Yo tengo con precios del 2024, ustedes lo pueden ajustar a precios del 2025. Elementos de seguridad, entonces cuánto cuesta la señalización de este tipo de elementos y cuántos vehículos escolta necesitamos y cuánto cuestan. Recordemos que los vehículos escolta son el que va adelante indicando o abriendo paso y el que va atrás pues conservando la distancia. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Entonces, ¿qué tipo de vehículo? En este caso pues son tractocamiones de cama baja. ¿Cuál es la capacidad de ese tractocamión? Generalmente estos tractocamiones vienen por 30 toneladas. Aquí, entonces, equipo de carga y descarga, entonces la grúa de origen, ¿dónde va a estar? En este caso en Cartagena, ¿cuánto cuesta el servicio? Y destino, ¿dónde va a estar? En este caso en Yopal, ¿y cuánto cuesta el destino? Este servicio. Personal operativo, entonces, ¿cuántos conductores vamos a necesitar? ¿Cuánto es su salario? ¿Cuánto es su costo total? Coordinador de operaciones si lo requieren, si no, pues no lo tienen. Y el personal de escoltas. ¿Cuántas escoltas vamos a tener? Entonces, si ustedes dicen vamos a tener solo un vehículo adelante, un vehículo atrás, pues solo son dos escoltas. Si vamos a tener un vehículo, una adelante y una atrás y en cada vehículo dos personas, porque pues igual tienen que turnarse, pues serían cuatro. Y con esto ya pasamos a la parte de los costos. Entonces, ¿qué costos tenemos? Recordemos lo que damos la vez pasada. Costos fijos y costos variables. Costos fijos son aquellos que no dependen de las unidades, ¿sí? Que sí o sí se deben de pagar, así transporte un generador eléctrico o transporte 20 generadores eléctricos. En este caso, ¿qué necesito? Permisos. Eso lo tengo que sacar para uno, para 20. Seguros, señalizaciones, eh, los conductores, porque se acuerdan que veíamos que los conductores es un costo fijo.
que yo le tengo que pagar un salario mensual, independiente si hace 5 viajes o 4 viajes, los escoltas igual y los equipos de carga y descargue. Voy a tener que pagar ese equipo así descargue un generador o 5. Los costos variables, como lo veíamos la vez pasada, pues dependen de la cantidad de viajes o, en este caso, se relacionan mucho más es con el consumo de la distancia. Entonces, los costos variables generalmente están relacionados con el consumo de combustible, porque depende de la distancia recorrida. A más distancia, pues más consumo, más costo, a menos distancia, menos costo. Eso hace que sea variable. Y el número de peajes. A mayor distancia, generalmente hay más peajes y a la inversa. Entonces, eso también lo hace un costo variable. ¿Qué otros costos pueden surgir? La alimentación. Esto sí es variable porque depende de la cantidad de días que se requieran, pues hay unos costos asociados. Si el viaje es de 3 días, entonces pues tengo que pagar alimentación por 3 días. Si es de un día, solo pago alimentación por un día. Y por último, el costo de capital, que es los costos de depreciación. Recordemos que la depreciación es como ese ahorro programado que hacemos del vehículo y los mantenimientos. Con esa información, entonces podemos sacar los subtotales, como lo veíamos en la matriz. El total de los costos fijos, que es sumar los costos fijos que tenemos por acá. Eh, los costos variables, que es sumar la suma de los costos variables. Los costos de capital, que es sumar la suma de los costos de capital. Eso nos dice cuánto es el costo total del servicio, que en últimas es lo que necesita saber es lo que necesita saber la, la empresa. O sea, cuando la empresa va a ver la cotización, la que nos va a contratar, va a mirar, bueno, cuánto me cuesta esto y cuánto me van a cobrar. Entonces, recordemos que el precio es básicamente ese porcentaje que le agregamos de utilidad a lo que nos cuesta el servicio. Entonces, ustedes ahí van a definir cuánto van a ganarse por ese servicio. El 15, el 20, el 30, el 40, el 50, ¿vale? Y ese va a ser su porcentaje. Entonces el precio básicamente va a ser lo que me cuesta aumentándole ese porcentaje y pues tenemos que tener en cuenta que igual a ese precio le vamos a sacar el IVA. ¿Y que nos van a quitar ahí? El 19. O sea que si yo pongo que me va a ganar una utilidad del 19%, pues en últimas no voy a ganar nada porque pues de lo que cobre tengo que sacar el 19. Entonces pues puedo decir del 30, del 40. ¿Listo? Esta es la manera en que entonces está esta plantilla. Es muy sencilla de diligenciar y ya vamos a ver el ejemplo. El quiz del asunto, pues es que hay que buscar la información, ¿vale? Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a, igual a trabajarle a esta empresa constructora andina, ¿listo? ¿Y qué vamos a transportar? Entonces, en este caso vamos a transportar no un generador, sino una excavadora hidráulica marca Caterpillar modelo 320D. Listo, es una excavadora. ¿Cuáles son las dimensiones? 9.5, 2.9, 3.2. ¿Cuánto nos decía que eran las dimensiones máximas para permitidas? Entonces decía que el ancho es de 2.6 y en este caso el largo es en ese caso debe ser 1.9, no 19. Entonces en ese caso dice 9.5, súper larga, el ancho 2.9 y el ancho máximo es 2.6 y el alto 4.3. Bueno, en este caso sí lo está cumpliendo. Y son 22 toneladas. Entonces se clasifica como extradimensionada y extra pesada. Excede el peso permitido. Entonces, ¿por qué la carga es indivisible? La excavadora es un equipo industrial de una sola pieza que no puede montarse para el transporte sin afectar su estructura mecánica. No lo puedo partir. Sistemas hidráulicos y garantías de fabricante. El desmontaje requeriría personal técnico especializado y representaría un costo muy superior al transporte comunidad completa. Entonces, esta es la parte de caracterizar la carga. Ahora la parte de análisis de la ruta. Entonces, ¿cuál es la ruta? Entonces vamos a ir desde Medellín hasta Villavicencio. ¿Qué ruta vamos a tomar? Medellín, Río Negro, Doradal, Puerto Triunfo, Puerto Salgar, subimos a Bogotá
y llegamos a Villavicencio. ¿Cuánta es la distancia total? 485 kilómetros. ¿Por qué escogimos esta ruta? Esta ruta por la autopista Medellín-Bogotá es la más segura y con mejor infraestructura para carga extradimensionada. Cuenta con carriles amplios, guiño guiño, porque no es que sean muy amplios, puentes reforzados con capacidad superior a 30 toneladas y menor cantidad de curvas cerradas. Aunque existe una ruta alterna más corta por vías secundarias, presenta limitaciones de ancho y pendientes pronunciadas que no son seguras para ese tipo de carga. ¿Listo? Y pues en este caso lo que se puede hacer pues es validar cuáles son las rutas que generalmente se toman para transportar carga. Si eso ya digamos que está como preestablecido. ¿Cuánto es el tiempo estimado en esta ruta? 2 días de trayecto. ¿Cuánto es el tiempo estimado de cargar y descargar esta excavadora? 5 horas por cada uno, o sea, 5 horas cargando la excavadora en Medellín y 5 horas descargando la excavadora en Villavicencio. Requisitos legales, pues el permiso de envías, como les decía, 1.200.000 son precios del año pasado, entonces ustedes ya pueden actualizarlo. Póliza de seguro especial, certificación de peso, entonces el total de documentación, que es un costo fijo, es de 4.350.000. Señalizaciones, entonces ¿cuánto debo pagar entre letreros y luces? 950.000. Y el contrato del vehículo escolta, porque son dos, 8.500.000. Entonces, relacionado acá con seguridad, son 9.450.000. Listo, entonces acá ya hicimos una parte de identificación de las rutas y ya empezamos hacia la parte de los requerimientos. Vamos a ver entonces recursos necesarios. Entonces el vehículo, tractocamión de cama baja de 30 toneladas, era el que les estaba diciendo ahorita que utilizamos también para el ejercicio que vamos a trabajar. La grúa, que vale 3.800.000 en el cargue y en el descargue. Y personal. Entonces en este caso vamos a tener un conductor auxiliar, un coordinador de operaciones y personal escolta. ¿Por qué cuatro? Porque van dos en el carro de adelante, dos en el carro de atrás. Recuerden que cuando hablábamos de los costos del salario, no podemos pasar el costo directo de 3.500.000, porque pues esos costos nosotros los dividíamos en términos de días. Entonces, por ejemplo, si este salario es de 3.500.000, listo, lo que hacemos es que lo dividimos sobre 30. ¿Listo? Y ya sabemos cuánto es el precio diario. Como vamos a estar 3 días de servicio, porque pues digamos que nos dicen dos, pero pues puede que vaya como muy fijo, te lo puedo multiplicar por 3 y nos da estos 350.000. ¿Listo? El conductor auxiliar, entonces no le pagamos 3.500.000, le pagamos 2.800.000 dividido por 30 días y lo multiplicamos igual por 3 días, 280.000. ¿Listo? Entonces, así es que salen estos precios. Recuerden que entonces lo que hacen ustedes es que establecen un salario, ¿listo? ¿Cuánto le van a pagar a cada uno de ellos? Ese salario generalmente van de forma mensual, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por la cantidad de días que vamos a tener de servicio. Listo. Entonces, acá que tenemos un resumen. Entonces, tenemos permisos y trámites, 1.200.000, que lo tenemos por acá. Póliza de seguro, 2.800.000. Señalizaciones, tenemos acá 950.000. Personal operativo, conductor y coordinador, 2.163.000. Es esta parte. Escoltas, 4.800.000, que es lo que tiene que ver con el vehículo. Y equipos de carga y descarga, 7.300.000. ¿Listo? Entonces, en total, de los fijos, que básicamente fue sumando cada uno de los elementos. Aquí tenemos entonces 19.213.000. Esos son los costos fijos que tenemos nosotros para este servicio. Los costos variables.
Los variables entonces van con el combustible. Entonces, como lo veíamos la clase pasada, eso va muy relacionado con el rendimiento. Entonces, el tipo de vehículo tiene un rendimiento eh, en relación kilómetros recorridos a galón consumido. Entonces, para este caso, para este vehículo, su rendimiento es de 2.8 kilómetros por galón y el ACPM son, digamos, 10.100 pesos por galón. Entonces, si yo tengo que recorrer 485 kilómetros, que es lo que define aquí, por aquí arriba, que era lo que se demoraba el trayecto, como lo veíamos la clase pasada, entonces eh, lo dividimos sobre el rendimiento. Si voy a recorrer 4,85 kilómetros y mi rendimiento es de 2.8 kilómetros por galón, entonces necesito consumir 173 galones. Entonces, los 173 galones a 10.100, el costo de combustible es de 1.747.300. Y los peajes, entonces son 8, que en un promedio de peajes es 65.000. Es un promedio, algunos pueden ser más, otros pueden ser menos. Entonces, pues para promediar, decimos que son 520.000. ¿Qué otros costos variables? Alimentación, listo. Bono de alimentación, el peaje de los escoltas, imprevistos y costos variables, 3.913.000. Y por último, pues la depreciación, 1.800.000. Recuerden que la depreciación es tomar el valor del vehículo, en este caso no lo tenemos, pero supongamos que vale 380 millones, pongamos, y un vehículo generalmente se deprecia 5 años. Entonces lo dividimos sobre 5 años y eso lo dividimos sobre 12. ¿Listo? Ese sería el valor de la depreciación. ¿Listo? De forma mensual. El mantenimiento, pues es lo que nosotros definimos por valor de mantenimiento mensual. ¿Listo? Y la suma, pues es, digamos, como el coste de capital. Aquí, ¿qué hacemos? Entonces traemos los totales. Entonces el total de costo fijo fue 19 millones, que lo tenemos acá. El total de los costos variables es el que teníamos acá. El total de los costos de capital es el que tenemos acá. Y entonces el total del costo de este trayecto va a ser de 25 millones. Bien, a esos 25 millones, entonces en este caso eh, voy a ganar un 18%. Entonces, la utilidad que va a tener de este viaje son 4.648.000 pesos. Entonces, el precio de venta es el costo más la utilidad, 30 millones. Como tengo que pagar IVA, que es el 19%, tengo dos opciones. O se lo sumo a mi utilidad directamente, ¿listo? Para que me dé el valor total y restarle ese IVA. O al precio le saco, le aumento el IVA. En este caso es el 19%. ¿Listo? Entonces mire que me estoy ganando menos de lo que tengo que pagar de impuestos. Pero pues en últimas eso es lo que va a pagar el cliente. El cliente va a pagar 36.266.000. Y eso es lo que necesita saber el cliente. ¿Cuánto le va a costar transportar esa carga? Acá pues es una definición del alcance, que es básicamente es como las condiciones. Entonces se va a transportar esto desde Medellín hasta Villavicencio. Aquí se incluye el cargue de la grúa, el tránsito cumpliendo con la resolución, el descargue y un seguro de 500 millones de pesos utilizando GPS eh, que reporta pues cada 2 horas. Eso es como el resumen de la cotización. El valor del servicio es de tanto, el tiempo de entrega es de 2 días. La manera que vamos a pagar es el primer pago de 40 y cuando se entregue el 60 y la vigencia de la oferta son de 30 días. ¿Listo? Esos ya son pues daticos que podemos tener así como iguales. ¿Listo? Aquí pues es la manera en que hacemos la cotización. Entonces esta plantilla pues ya nos va a servir para que ustedes las tengan pues en su material, pero más allá de eso es para que puedan hacer este ejercicio. Entonces, eh, importante para ir como cerrando. Primero, actualizar los precios. Entonces pueden ustedes hacer una investigación
de cuáles son los precios que actualmente tienen cada uno de estos ítems. Eh, Segundo, identificar la ruta. Entonces ustedes van a hacer una búsqueda de cuáles son las rutas que se utilizan para transportar maquinaria pesada entre estos dos puntos. ¿Listo? Y esa ruta es la que van a tomar. Si ustedes hacen esa investigación, muy seguramente le van a decir cuánto es la distancia, cuántos peajes hay. ¿Listo? Y ya esa información, pues ya es, bueno, esta la actualizamos, pero digamos el valor que le vamos a pagar al conductor, el valor que vamos a pagar los coordinadores, el valor que vamos a pagar los escoltas, pues eso ya es, digamos, muy variable. Ustedes pueden definir esos valores. ¿Listo? Igual el rendimiento del combustible, pueden buscar cuánto es el rendimiento promedio de un tractocamión de 30 toneladas por galón, por kilómetro andado sobre galón, y cuánto es el precio de la CPM. ¿Y qué más tenemos por aquí? Y la depreciación. Este valor se lo pueden inventar, lo pueden poner en un rango entre 1.800.000, 1.500.000, 1.200.000, 2 millones. Pueden establecer ese rango. ¿Listo? Ahí se lo pueden inventar, igual que el mantenimiento. O pueden dejar el mismo valor, pero pues la idea es que ustedes lo puedan actualizar. ¿Qué otro puntico tenemos por acá? La utilidad, pues ustedes pueden poner más del 18, menos del 18, eso ya es muy variable, el dato que ustedes quieran poner. Listo, entonces ese es el resumen de cómo deberíamos de presentar nosotros una cotización a un cliente que necesita transportar maquinaria extradimensionada, ¿vale? No sé, Lina, si tienes preguntas, aportes, voy a compartir mientras aquí al chat esa información para que ustedes lo tengan y puedan desarrollar la evidencia. Entonces, creo que no hay preguntitas, entonces voy a finalizar la sesión para que nos quede la grabación y ya se las comparto, ¿vale? Entonces, recorderis, primero pues ponerse si estamos de pronto no estamos al día con la profe, con la instructora Erika de TICS, ponernos al día y pues ir adelantando la evidencia de esta semana, que es la matriz de costos. ¿Vale? Recuerden que yo la semana pasada les compartí esos archivos de Excel para que ustedes lo puedan pues utilizar como plantilla y desarrollar su ejercicio. ¿Vale? Entonces, no siendo más, pues deseándoles que tengan buena noche, deseándoles que tengan buena noche, Liliana, y estamos ahí en contacto. Chao.